Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Aquí les saluda su pastor Homero Salazar. Estamos muy felices porque podemos una vez más ya volver a estar juntos para disfrutar de un momento del repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana. Ya estamos en el cuarto tema y creo que de alguna manera pues vamos de a poco yendo, profundizando la palabra de Dios y aprendiendo muchas cosas interesantes con relación a cómo interpretar la Biblia, lo que es en el mundo teológico la hermenéutica bíblica. Bueno, hoy nuestro tema, el que vamos a repasar, lleva por título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. En la interpretación bíblica, en la interpretación teológica de la palabra de Dios, hay elementos que pueden influir y que pueden de alguna manera menoscabar o malinterpretar la palabra de Dios si permitimos que esos elementos pues ocupen un lugar preponderante. No son del todo malos, pero si la Biblia no es colocada en el pedestal donde debe ser colocada, entonces estos elementos pueden influir negativamente. Y vamos a hablar de 5 elementos que nuestra lección durante esta semana nos ha enseñado. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la tradición, vamos a hablar acerca de la experiencia personal, vamos a hablar acerca de la cultura, cómo influye. Vamos a hablar del tema de la razón. Y, por último, vamos a hablar de la autoridad de la Biblia misma, como su propio intérprete. Así que entonces, vamos a empezar nuestro estudio con una sencilla oración. Padre, pedimos tu bendición. Deseamos, Señor, que nos muestres en este breve repaso y nos recuerdes lo que ya hemos estudiado esta semana. Ponemos en tus manos de amor nuestra vida y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, nuestra iglesia interpreta la Biblia teniendo en cuenta que estos elementos que acabo de mencionar no influyan en lo que para nosotros es autoridad total, completa y definida. Pero la pregunta es muy simple. ¿Cómo es posible que hayan tantas iglesias que interpreten de manera diferente? Y es justamente porque hay que tener en cuenta estos 5 elementos para que no ocupen el lugar que la palabra de Dios debería ocupar. Vamos al primero, la tradición. Nuestra lección decía esta semana que la tradición en sí no es mala y nos llevó a un texto, a una experiencia en Marcos capítulo 7, 1 al 3. Vamos a mirar un poquitito esta experiencia, Marcos capítulo 7, versos 1 al 3. Estamos hablando de las tradiciones, ya, y cómo el pueblo de Israel, y sobre todo ya en la época de Cristo, los fariseos habían desarrollado, aparte de la cantidad de mandamientos que habían fabricado, habían desarrollado ciertas costumbres que al cabo de un tiempo de tanto repetirlas y tantos años repitiéndolas, estas costumbres se convirtieron prácticamente para ellos en doctrina. Y criticaban a Jesús por lo que los discípulos no hacían como ellos, los fariseos, practicaban. En este caso se trata del caso del lavamiento de las manos y de los utensilios que los fariseos realizaban como una costumbre para mostrar de esa manera que ellos siempre eran santos y estaban purificados. Son costumbres, son tradiciones que ellos desarrollaron. Y hay un problema con este tema porque normalmente cuando una persona se deja llevar por una tradición, que la tradición va modelando a la persona, va llevando a la persona a tener una estructura en su vida. Muchas tradiciones son buenas, pero hay otras tradiciones, y sobre todo las que están en contraposición de la palabra, que son tradiciones que realmente perjudican. Mira la experiencia de ellos. Se juntaron Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ellos
se lavaban a cada rato los fariseos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, imagínense ustedes, van a comer un pan y pues se lavarán como 4 o 5 veces mientras van comiendo el pan, ¿no? Y entonces, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los hechos. Esa era su costumbre. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo Jesús, de paso la respuesta fue fuerte, les dijo: hipócritas. Ese es fuerte. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y les lanza un texto de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y bueno, ya sigue el relato, ya tú lo has leído, simplemente estamos haciendo un repaso. Jesús conoce los pensamientos, Jesús es Dios, Jesús sabe lo que están pensando los fariseos y cómo están criticando, y Jesús conoce la situación moral de esos fariseos. ¿Tú recuerdas en Juan 8 el caso de la mujer adúltera? El que esté sin pecado lance la primera piedra. Pues perfecto. Muchas veces las tradiciones se convierten, las normas que hombres o seres humanos establecen en algún momento, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero aparentan tener relación con la Biblia, se terminan convirtiendo esas normas en doctrinas. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la verdad bíblica y empezamos a colocar como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Y entonces así, lamentablemente, de año a año se va pasando hacia inclusive la iglesia, y entonces empezamos a vivir unos sentimientos de culpa cuando no cumplimos con algo que un hombre inventó. Empezamos a vivir con sentimientos de culpa que yo les llamo sentimientos de culpa falsos. No estamos faltando contra Dios, estamos simplemente no practicando algo que un hombre ha fabricado o ha establecido como tradición, como en este caso el tema de los ancianos de Israel. Entonces empezamos a hacer que la vida espiritual de las personas sea una vida espiritual infeliz, porque no está basada su vida, el seguimiento de la palabra sobre lo que Dios ha escrito, sino sobre lo que seres humanos han inventado. Y si pudiésemos ser mucho más actuales hoy, más actuales, hay muchísimas cosas dentro de la práctica de la iglesia, no solamente la nuestra, de otras iglesias, que simple y llanamente son mandamientos de hombres que se hicieron tradición y que termina, cuando uno no lo ejecuta, sintiendo que estás faltando a Dios, cuando en realidad es un mandamiento humano. Porque si tú ves la palabra de Dios y tú corroboras con la palabra de Dios, si le dieras la autoridad a la palabra de Dios, entonces tú te zafarías, te separarías de ese tipo de prácticas que son completamente abusivas, manipuladoras y que le quitan el gozo y la felicidad a los seres humanos. Jesús se quejaba permanentemente de los fariseos de aquel tiempo, que ellos hacían difícil la vida de los hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución para esto? Nuestra lección decía esta semana: ¿cómo podemos distinguir entre lo que es tradición y lo que es realmente la verdad? Pues entonces tenemos que poner la Biblia, la palabra de Dios, sobre esas cosas. Y a veces hasta va a ser necesario sentarse a estudiar y analizar por qué. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Dónde está? ¿Qué dice la palabra de Dios? Corroborar como los bereanos si es una veracidad. ¿Cuántas malas costumbres nosotros podríamos dejar de lado si fuésemos realmente bíblicos con respecto a nuestra práctica? El segundo punto que vamos a estudiar es basar
nuestra vida sobre la experiencia. Es correcto, la experiencia, los sentimientos que tenemos por algunas cosas, es algo que nosotros promovemos. La vida cristiana es una experiencia de caminar con Cristo. Nuestra vida cristiana es una experiencia, es una relación. La relación con Cristo, que debe ser intencional, nuestra búsqueda de su presencia, nuestro caminar y nuestra experiencia. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos en esta experiencia. Pero hay personas que de repente le dan mayor relevancia, mayor importancia a la experiencia, a los sentimientos que tienen, y eso también termina influyendo en la interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tiene más autoridad? ¿Nuestra experiencia personal o lo que la palabra dice? Nuestro versículo de memoria esta semana decía: a la ley y al testimonio. El que no dice conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que dejar que nuestra sensación, nuestra experiencia ocupe un lugar preponderante y dejar de lado la palabra de Dios? No. Muchas veces nuestra experiencia afecta nuestros pensamientos y sentimientos. Y lo que no experimentamos muchas veces moldea nuestra visión, la visión que tenemos de Dios. Hay un texto que nos mandó, y Pablo tenía mucha razón. Segunda de Corintios 11, 1 al 3. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 1 al 3. Mira lo que dice el apóstol San Pablo con respecto a esto. Capítulo 2 de Corintios 11, 1 al 3. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está aquí no solamente defendiendo su apostolado. Pablo sabe que han habido lobos rapaces que se han ido a los corintios, los han emocionado con falsas doctrinas, con falsas ideas, y obviamente algunos de los hermanos han empezado a seguir a esas personas. Y Pablo, que les ha presentado a ellos a Cristo, lo está diciendo claro. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya allí Pablo se está colocando como el que conectó a Cristo, la verdad de Cristo, con ellos, y que ahora ellos están yendo emocionados por otras cosas, tras doctrinas erradas, tras personas que tienen muy buen hablar, pero que se han alejado completamente de la palabra de Dios. Y entonces Pablo, por eso dice, está usando estas personas que nos emocionan, que nos engañan, son como la astucia que Satanás, la serpiente, utilizó para hacer caer a nuestros primeros padres, que en vez de haberse quedado con lo que Dios les dijo, le hicieron caso a la serpiente. Y entonces dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando Dios creó nuestra mente, Dios nos puso razón, conciencia, voluntad, sentimientos, pensamientos. La mente que Dios creó y nos dio a nosotros fue una mente espiritual. Y en la base de nuestra mente, de todo eso, razón, conciencia, sentimientos, pensamientos y voluntad, debe estar Dios. Pero cuando nosotros sacamos a Dios de lado, entonces nuestra mente, ya eso sucedió con el pecado, pero ahora que volvimos a Cristo, tenemos que dejar a Cristo que sea la plataforma, la base de nuestra adoración, para que nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y sentimientos puedan funcionar en un marco real, espiritual, saludable. Pero cuando nosotros sacamos a Cristo de allí y colocamos personas, colocamos cosas, nos venimos a pique, nos arruinamos, porque ya nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y sentimientos ya no funcionan correctamente. Y Pablo por eso estaba preocupado. Entonces, quiere decir que
¿Cómo solucionamos esta situación entre la experiencia, lo que sentimos, y la palabra de Dios? Pues no podemos poner lo que sentimos o lo que experimentamos por sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad y tenemos que meditarlo y evaluarlo todo con la palabra de Dios. No es que mi amigo soñó y me dijo, mi hermano allá, tal o cual cosa. Es a la ley y al testimonio. Ahora tenemos en plena pandemia, en plena situación que estamos viviendo, ¿qué tenemos? Tenemos muchísima gente que está emocionada con esto porque ya quieren ver a Cristo venir mañana, que andan colocando fechas, sacando de su contexto tiempos proféticos para colocarlos en un contexto completamente diferente y ahora repetir todo lo que ya para nosotros es historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, porque me dijo un primo allá, porque un amigo acá, porque un médico así me llamó, porque el otro. Entonces, yo baso ahora mi creencia en la segunda venida de Cristo. Yo baso ahora en tiempos que me están colocando y en 7 años o en 8 años, en el 2031, ya viene Cristo. ¿Qué es eso? A la ley y al testimonio. Ya, no podemos quitarle a Jehová la soberanía que Él tiene. El único que sabe el día y la hora es Él. Ah, no, pero podemos saber por lo menos el año. ¿Ustedes me están entendiendo? Tenemos que ser cuidadosos. No podemos desviarnos del escrito está. Y tenemos, no es de interpretación privada, tenemos que consultar, tenemos que ver, tenemos que orar. Y definidamente tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. Entonces, no podemos basar en nuestra experiencia ya la interpretación de la Biblia, en nuestros sentimientos. Tenemos que darle al escrito está el lugar que corresponde. Vamos al tema de la cultura. Y aquí esto es fuerte porque esta semana la lección nos habló muchísimo de esto, ¿no? Hay, qué sé yo, es así. Estamos, la cultura de hoy, estamos la secularización. Hay cosas que son buenas de la cultura. La cultura es buena. Yo tengo una cultura, vengo de una cultura de los incas, de los mochicas chimú. Tengo cosas muy lindas culturalmente, pero cuando yo comparo muchas cosas de esos, de lo que viví, de lo que aprendí de chico, de mi microescenario, mi hogar, los valores que me enseñaron, o mi macroescenario, la sociedad, los valores que me enseñaron, y tengo que ponerlos en armonía con la palabra de Dios, hay muchas cosas que la palabra de Dios va a tener que romper, y ha roto. Prácticamente ha tenido que destrozar ideas preconcebidas, valores que yo traía. Ya la Biblia ha tenido que destrozar esos elementos. Hoy hay muchísimos antivalores en la sociedad. En una sociedad consumista, permisiva, materialista, en una sociedad hedonista, que el culto al placer es lo primero, en una sociedad donde el exceso es la palabrita que hoy se maneja mucho, pero miren, esta pandemia nos ha parado a todos, y la gente va a tener que aprender una gran lección con esto. Yo no voy a entrar a juzgar nada de esto, pero vamos a aprender. El mundo no será igual, no será el mismo. Entonces, ¿cuántas cosas veníamos haciendo? El relativismo, el pluralismo, las ideas que hoy se manejan, ya no le llaman ni siquiera posmodernismo, ahora le llaman el hipermodernismo. Con esa palabrita llamada exceso, hay que disfrutarlo todo en exceso, porque se te puede acabar el mundo ya. Entonces, frente a todo esto, la palabra de Dios tiene que estar siempre por encima, inclusive, aunque algunas cosas culturales son buenas. Aunque en su momento, cuando fuimos a evangelizar, es verdad, yo reconozco que cuando fuimos a evangelizar muchas veces algunas culturas, hicimos heridas culturales. Porque hay elementos que yo los llamo elementos redentivos, que no se contraponen con la Biblia y que son usos y costumbres que no están mal. Y a veces inclusive eso fuimos a romper cuando evangelizamos. Pero tenemos que poner siempre la palabra de Dios por sobre esto. Juan 17, 13 al 17. Fíjense lo que dice Juan 17. Aquí es donde voy a arrancar antes de ir a primera de Juan. Juan 17, 13 al 17. Mira lo que dice el Señor en su oración. Dice así. El Señor en su oración. A ver, Juan 17, 13. Pero ahora voy a ti, le dice el Señor
a su Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Y nuestra lección nos llevó a 1 de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué significa esto? Me encanta el apóstol San Juan, testigo ocular de la vida de Cristo. Y las epístolas de Juan son preciosísimas, hablándonos del amor por sobre todas las cosas. Él es el que dice, Dios es amor. Pero en el capítulo 2 de 1 de Juan, hablándonos a los padres, a los jóvenes, hablándonos a todos acerca de cómo se vive la vida cristiana, cómo podemos nosotros darle prioridad a Cristo y su palabra. Entonces nos dice en el verso 15 y 16, Jesús decía, están en el mundo pero no son del mundo. Y ahora mira lo que dice. Dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto no está diciendo que no ames a tu papá, que no ames a tu mamá, que no ames a tus tíos, a tus primos, a tus abuelos, a tus amigos. No está diciendo eso. Ya te voy a explicar, en el verso 16 explica exactamente qué son las cosas del mundo que no debemos amar. Mira lo que dice. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Aquí está la explicación. Porque todo lo que hay en el mundo, hay tres cosas. Número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, la vanagloria de la vida. Esas tres cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y tú puedes vincular este texto con Romanos capítulo 1, puedes vincular este texto con Apocalipsis capítulo 22, acerca de la vida de los perros. ¿Ya? Pero hay tres cosas acá claras. Los deseos de la carne. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo ha desvirtuado? La sexualidad. El mundo ha desvirtuado la sexualidad. Mira cómo está el mundo. Mira cómo a la distancia de un clic, niños, jóvenes, adultos, empiezan a intoxicar su mente. Los deseos de la carne. Aquí entra todo lo que tiene que ver con las tendencias sexuales. Ya, segundo, no tengo mucho tiempo porque el repaso es corto. Segundo, los deseos de los ojos. Esto tiene que ver con la codicia, lo que el mundo vive hoy, lo que vivimos, esa competencia, ese materialismo, ese consumismo, esa vida compulsiva de gastarlo todo y endeudarse hasta que no hay apoyo para las iglesias. Porque estamos hasta aquí con las deudas. Los deseos, el querer tenerlo todo, el querer competir con los demás, el mejor carro, la mejor casa, los mejores muebles. Esto es codicia. Entonces, deseos de la carne, la sexualidad desenfrenada y desequilibrada, como el mundo la vende hoy. La codicia, y el número 3, que es la base de estos deseos de la carne que el mundo utiliza. ¿La base cuál es? Dice, la vanagloria de la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es el orgullo. El orgullo. Estamos en el mundo del super yo. Estamos en el mundo de yo lo puedo todo. Yo lo puedo todo. Yo lo alcanzo todo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy, este secularismo, hoy, la cantidad de antivalores que quieren pisotear la palabra de Dios, han hecho que nuestro mundo esté en un caos. La crisis, el virus con el que nos enfrentamos nosotros no es el coronavirus. El virus es el orgullo, el terrible orgullo con el que vivimos la mayoría de las personas. ¿Cuándo vamos a deponer las armas del yo? ¿Cuándo? Jesús nos llama
Nos llama el Señor para ser mansos y humildes de corazón, para amar su palabra, para darle a la Biblia el lugar que corresponde. Entonces, en este secularismo, en este exceso de contextualización en muchos casos, en este exceso a veces de relevancia en muchos casos, podemos nosotros destrozar el escrito está y podemos nosotros faltar a los principios maravillosos, eternos, que el Señor nos ha dejado, sobre todo en el marco del plan de salvación, del plan de redención, en el marco de la justicia, la justificación, la santificación y la glorificación que un día recibirán los hijos de Dios, que aman a Cristo por sobre todas las cosas y siguen a Cristo por donde quiera que va. Hay una cita del Espíritu de Profecía, ya no me va a dar tiempo para poder leerla, pero allí aparecía en nuestra lección de escuela sabática esta cita. Y voy a ir cerrando. Me queda el tema de la razón. El tema de la razón, ya damos por sentado que la Biblia está por sobre todas las cosas. Pero en el tema de la razón, ahí entró la época de la Ilustración europea, con los grandes héroes de la Ilustración europea. Jean-Luc, Montesquieu, Rousseau, Descartes, Voltaire, en fin, y todos los que le siguieron después, Newton y Darwin, y en fin, que son ya más del siglo XIX. Pero, ¿qué es lo que creó esto? ¿Qué es lo que creó? Creó un estado de capacidad hiperhumana. Creó un estado de que nosotros, todo lo que tenemos debe ser comprobado racionalmente. La Ilustración se caracteriza por eso. De tal manera entonces que el racionalismo, que es el resultado de todo esto, es lo único que puede realmente responder de una manera intelectual y no sensorial a todas las preguntas humanas. Por lo tanto, la cosa tiene que pasar por acá, por la razón. Pero yo te digo una cosa, ¿qué hace la razón sin la conciencia? Nada. La razón puede matar a Dios razonablemente. ¿Qué hace la razón sin la conciencia? Si la conciencia es el ojo espiritual a través del cual Dios nos habla. Entonces, la idea era con el racionalismo de que todo se pruebe según la verdad, tanto científica y racional, que se ha mantenido. Esa es la autoridad. Por lo tanto, la Biblia debía inclinarse ante la razón. Se descartó todo lo que pudiera ser, lo que no se pudiera comprobar, todo lo milagroso. Por eso es que los milagros se descartaron, se descartó el nacimiento de Cristo, se descartó todos los elementos de la creación en 6 días, como nosotros creemos, todo eso se descartó. Y entonces, las personas que han sido influidas por estos razonamientos, ¿qué hacen? En vez de colocar a la palabra de Dios por sobre su razón, no, es la razón por sobre el escrito está. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? Frente a la tradición, la Biblia. Frente a la experiencia, la Biblia. Frente a la cultura, la Biblia. Frente a la razón, la Biblia. La Biblia, la Biblia y solamente la Biblia. Y voy a leerte ahora para terminar, para corroborar y cerrar, porque ya no tenemos mucho tiempo. Juan capítulo 5, versos 46 y 47. Dice Jesús: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Jesús estuvo permanentemente guiándonos, guiando al pueblo hacia la Escritura. Todo lo que él decía, lo que la Escritura hablaba de Jesús. Y miren, voy a leerte el último texto, Juan 7:38. Aquí cerquita está. Este último texto es muy importante porque aquí el Señor corrobora una vez más que la autoridad de la Biblia es la que nosotros tenemos que creer, aceptar, admirar y amar. Fíjate lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo va a usar la Escritura.
El Espíritu Santo, llamado también el Espíritu de verdad, quien nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo usará la Escritura para fijar en nosotros ese maravilloso principio de que la Escritura es la autoridad para poder interpretar teológicamente la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, entonces, sabiendo esto, conociendo esto, podemos estar seguros de que no nos podremos desviar y no permitiremos que la tradición, la experiencia, la cultura o la razón estén por sobre lo que Dios nos ha revelado, que es su santa palabra. Bueno, mis hermanos, gracias por haber estado atentos a este sencillo repaso. Corremos contra el tiempo, pero deseamos de corazón que esto siga siendo de bendición para ti. Y si Dios permite, nos veremos la próxima semana para el repaso de la lección número 5. Deseo que Dios te bendiga y estaremos en breve tiempo en contacto una vez más. Que Dios te bendiga y muy pronto nos volveremos a encontrar. Bendiciones.